Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia, hoy miércoles 8 de enero. A María Simón ya la escucharon, buen día. Hola, buen día. Conrado Hughes, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, amigos, audiencia, querido Alvarito, viejo amigo. Alvarito es Álvaro Unchaín, que vuelve como invitado a nuestras mesas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un gusto estar con tan buenos amigos. Y el último saludo es para Darío Klein, que también hoy se hace presente. Muy buenos días a todos. Bueno, de golpe tuvimos actividad política. Fue como una especie de relámpago, ¿no? Un espasmo, por lo menos. El Palacio Legislativo se llenó de actividad en el día de ayer. Sesionó el Senado de forma extraordinaria y por otro lado sesionó por primera vez la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Resultado: 8 de los 13 ministros del gabinete del presidente José Mujica fueron convocados para que den explicaciones sobre varios temas. Se trata de los titulares de Ganadería, Economía, Transporte, Relaciones Exteriores, Defensa, Vivienda, Interior y Educación. En un caso se trata de una interpelación. En los demás, los llamados son para que concurran en régimen de comisión general. Y ojo, las mociones no fueron presentadas únicamente por la oposición. La diputada del Frente Amplio, Daisy Tourné, propuso que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, fuera invitado a concurrir en régimen de comisión general a efectos de informar acerca de la situación del sistema educativo y los planes para el año 2014. De todos modos, ayer, hablando en 8-10 Vivo Tarde, en El Espectador, la diputada Tourné se refería a la actitud de blancos, colorados y Partido Independiente, y lo hacía en estos términos. Yo no digo, no critico, ni soy quien para juzgar los criterios con que la oposición hace los llamados, que por otra parte tiene derecho a hacerlo. Me parece un poco abusivo 8 ministros en un corto lapso, que va de aquí al 1 de marzo, para tratar los temas con seriedad, me refiero. ¿Y ustedes cómo han visto estas iniciativas? Yo, si fuera de los no interpelados, me estaría preguntando a mí misma, no interpelados, no llamados, me estaría preguntando por qué a mí no. Me sentiría un poco ofendida. Sí, más vale que hablen de uno, aunque sea mal. Pero es que son tan pocos los que no, que me dicen, ¿por qué a mí no? Bueno, otras consideraciones. No, la primera consideración es que, como señalaba el senador y expresidente Lacalle, y también después fue ratificado por los comentarios del senador Ope Pasqué esta mañana, de modo que tuvimos toda la información disponible, es, digamos, la comisión permanente, la diferencia que tiene la comisión permanente con respecto a las dos cámaras legislativas es que no tiene facultades ni potestades legislativas. Tiene todas las otras funciones de los parlamentos. Y una de las funciones del Parlamento es el contralor del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es de su esencia que la Comisión Permanente escuche, convoque y aún interpele a los ministros. En este caso, con una excepción, digamos, que es que la interpelación solo se plantea en un caso, los demás son régimen de comisión general. Una puntualización más, ya que estamos haciendo... ¿cómo decirlo?, antecedentes, y pensando sobre todo en los oyentes más jóvenes, no sé, quizás no están familiarizados con la dinámica parlamentaria. La comisión permanente sustituye a las cámaras de senadores y de diputados durante el receso del Parlamento, ¿no? Estamos en receso, bueno, la comisión permanente es un órgano que se conforma con miembros del Senado y de diputados, es un órgano chico, que es quien hace, digamos, la guardia, podríamos llamarla así, la guardia en el verano. El artículo 127 de la Constitución de la República dice que habrá una comisión permanente compuesta de 4 senadores y 7 representantes, elegidos por sistema proporcional, designados unos y otros por sus respectivas cámaras, y el presidente será un senador de la mayoría. Se hará anualmente entre los 15 días de la constitución de la Asamblea General o a la iniciación de cada periodo de sesiones ordinarias, y después hay una serie de normas que tienen que ver con las funciones, que básicamente es la función del Contralor. Que no legisla, ¿no? No legisla. Específicamente no hay una ley que pueda haber aprobado nunca la Comisión Permanente. Ahora, lo de los hábitos, bueno, es bastante irrelevante. Y en este caso, además... ¿Qué hábitos?
lo de si era habitual que invitaran o no invitaran a 8 de los 13 ministros a comparecer ante la comisión permanente. En realidad, yo escuchaba a alguien que decía, y además se sospecha, Emiliano lo ponía de manera un poco elegante, le preguntaba, se sospecha que se trataría de una maniobra política. ¿Qué es una maniobra política? Está cantado. Último año, el gobierno viene recibiendo palo y palo desde hace 6 meses. Un error garrafal atrás del otro. Termina el año con el episodio sonado de Pluna, y esto en terminología o en metáfora futbolística está picando en el área para encajarle 2 o 3 goles en el verano, y nadie lo va a despreciar cuando en junio tenemos elecciones internas de los partidos políticos y en octubre tenemos elecciones nacionales. Para ti es eso, exactamente. Tratar de meter goles en el verano. Y lo bien que hace. Bueno, pero, no, por ejemplo, si tú escuchás lo que decía hace un rato el senador Ope Pasqué a propósito de su llamado al canciller Luis Almagro y al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, él decía, lo que yo quiero es información. Está de por medio esta medida que tomó Argentina y que perjudica sobre todo al puerto de Montevideo, pero también al puerto de Nueva Palmira, por otro lado. Yo quiero saber en qué términos se está negociando, porque ya ha pasado demasiado tiempo, se admite la idea de que se negocie discretamente, pero están en juego puestos de trabajo, están en juego negocios importantes para la economía de nuestro país. A esta altura me interesa saber de qué manera se están llevando a cabo esas conversaciones con Argentina. Eso no es meterle un gol. Pero perdón, hay jugadores que tienen distintos estilos, obviamente. Ope Pasqué es Pedro Virgilio Rocha, hace filigrana, pero Peta Ubiñas tiene que estar atrás, y es el que, aparecerá el Peta Ubiñas que se la ponga en la rodilla al puntero izquierdo que viene atacando. María, tú has sido ministra y has sido subsecretaria. ¿Cómo te resulta entonces todo esto? La sutileza de puntero izquierdo. Bueno, izquierdo en esa no época sé, era ¿no? El Peta Ubiñas le pegaba a los punteros izquierdos. Derecho. ¿Cómo? ¿Que decías que no ves ningún puntero izquierdo acá? No sé si las metáforas aplican, creo que no, pero bueno, Connie sabrá. La metáfora es de él y yo ya dije, con las metáforas no me meto. Yo creo que la presencia de los ministros es natural en el Parlamento, y ojalá se les pidieran más explicaciones y hubiera más llamados a comisión, porque muchas veces da la oportunidad de explicar cosas que se entienden mal y de levantar a veces equívocos que se generan por mala comunicación. La intención política no me cabe duda. La intención política es obvia y tampoco es ilegítima, es natural en el juego de la democracia que se quieran los legisladores un poco lucir, sobre todo cuando son pocos, les da más oportunidad de lucimiento personal. Y si hacen goles o no, lo vamos a ver. Yo creo que lo beneficiado es el que se den explicaciones buenas, y ojalá no se caiga en la lógica maratónica que caen algunas interpelaciones, sobre todo, que son de horas y horas, pero que además parecería que la gente le dijera, mira, habla un mínimo de 3 horas para que todo el mundo esté repodrido y nadie te escuche más. Parecería que casi que la nómina fuera, la directiva fuera esa, tanto para el interpelante como para el interpelado. Interpelaciones realmente divertidas he visto casi ninguna. Es capaz que no tuve suerte. Pero este ambiente preelectoral, si sirve para información, está bien. Si se encara así con esa lógica de lucimiento personal o de quién le mete más goles a quién, bueno, no, lo veo deportivo, pero no necesariamente tan útil. Los ciudadanos lo que quieren es que se les explique bien, y eso en general, lamentablemente, la gente no lo hace. Recién vi Emiliano hacer algo que estuvo muy bien, es decir, ¿qué es la Asamblea General? La gente no tiene por qué saberlo. ¿Qué es la Comisión Permanente? La Comisión Permanente, perdón, ¿qué es con respecto a la Asamblea General? La gente no tiene por qué saberlo, y se entra muchas veces en una dinámica de usar palabras, expresiones, sin saber lo que quieren decir. Todo el mundo las usa, y nadie aclaró qué querían decir. Yo fui una vez porque llamaron, pedí explicaciones sobre la órbita geoestacionaria. Expliqué por qué la órbita geoestacionaria existe y por qué es un recurso escaso, y por qué, a pesar de que el espacio es enorme, la órbita estacionaria es una sola. Y un legislador muy gracioso, un senador viejito y sabio, me dijo, por fin me hablan de una ley que yo no puedo cambiar. Era la de la gravitación. Pero digo, si las explicaciones son realmente profundas y buenas, lo veo bien. Sí veo en un poco, digo, no es por desconfiar, pero en esta cantidad, en esta profusión, que yo digo, bueno, si yo fuera el ministro de Trabajo, de la Industria, me sentiría un poco menoscabado, porque ¿por qué a mí no me llaman? Yo también tengo cosas que decir y que explicar. Veo un cierto afán más
más deportivo, más de intentar estar en tapa, que no es un mal momento porque hay muy poca cosa, así que es fácil estar en tapa realmente. Hay cada cosa en la primera página que, en fin, pasamos de la inactividad al derroche, casi te diría. Darío. Bueno, los periodistas estarán de beneplácito porque... Por fin, pues ya no sabían qué buscar. Claro, en verano es complicado hacer periodismo. Aparte en un país donde no, desgraciadamente, la agenda en la gran mayoría de los casos la marca el sistema político y no hay mucha creatividad, no hay mucho periodismo de investigación. Bueno, esto hace que el verano se empiece a mover un poco informativamente, además en una época en la que la gente lee muchos diarios y se generan pocas noticias. Se da esa peculiaridad, ¿no? La gente está más tranquila en la casa, o veraneando, donde sea, y lee diarios y no hay tanta información. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es una buena jugada de la oposición. Claro. Está la gente tranquila leyendo los diarios, vamos a suministrarle noticias políticas, debate político a esa gente. Yo creo que sí, y estoy de acuerdo tanto con lo que decían Connie como lo que decía María, en cuanto a que claramente, o sea, es una jugada política. De hecho, el senador Lacalle lo decía con cierta habilidad, pero lo decía claramente, bueno, ellos van a defender y nosotros vamos a criticar. Y también es cierto que la jugada política es legítima, y también es cierto que como demócrata me encantan que esas sean las jugadas políticas. Es decir, que se dirima en el Parlamento, donde uno pregunta, el otro responde. Sí, también es cierto que estaría bueno que se haga de una manera más amigable para el ciudadano, en el sentido de que realmente sirva para entender y para explicar de una manera más interesante. Acá esto seguro le va a encantar a Connie, porque a mí me encantan los debates en el Parlamento inglés, ¿no? Donde uno pregunta, el otro contesta, pregunta, contesta, es muy dinámico y muy muy didáctico, ¿no? Todos los miércoles el primer ministro va a las questions, que así se llama. Pero bueno, creo que por otro lado está el llamado del presidente Mujica a sus ministros precisamente a que trabajen, a que no hagan la plancha durante el verano, y bueno, y esto también capaz que es un acicate para trabajar un poco más. ¿Y Álvaro? Yo iba justamente a lo que dice Darío, en el sentido de que como ciudadano me parece formidable que los legisladores y los ministros estén trabajando en verano, estén activos en verano y estén exponiendo, criticando y justificándose durante el verano, ¿no? Muchas veces el trabajador, el ciudadano de a pie, observa que el país se detiene y que los que detentan el poder político están todos tomando sol, haciendo la plancha en la playa, y entonces, bueno, ver esta actitud muy muy activa, muy fuerte de los legisladores y que repercute en los ministros, me parece muy muy saludable. Yo en ese sentido apuntaría, más allá de los acuerdos que tengo con todo lo que ustedes dijeron, en el fenómeno de que lo que se critica en estos casos es la figura de la interpelación cuando se transforma en un bloqueo a la gestión de un poder ejecutivo, cosa que ha pasado en este país en varias oportunidades de su historia. Cuando hay una actitud consistente, estratégica, constante del poder legislativo de trancar al poder ejecutivo interpelando a todos sus ministros, ahí sí estamos en un problema para la democracia sobre el que se puede discutir. Pero en este caso, que se trata simplemente de informar a la población de lo que se está haciendo, con temas que además son bastante polémicos todos ellos. O sea, hay temas, el tema Casal es un tema muy polémico, el tema de la nueva sede del Banco República es un tema muy polémico. Esos son dos temas que quiere hablar el senador Lacalle con el ministro de Economía. Pero el tema de Argentina, el tema del hipotecario que plantea Iván Posada de la Asociación Nacional de Viviendas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos temas, sin lugar a dudas, me ameritan. Lo que me irrita a mí es cuando se habla de circo mediático. O sea, para mí el circo mediático en Uruguay es que todas las tardes los canales de televisión hablen de las lolas que se opera una porteña. Esto no es circo mediático, esto es ejercicio sano de la democracia, ¿no? Yo quería notar dos cosas. Una cosa después. Yo también. ¿A qué vinieron acá? ¿No vinieron por casualidad a decir dos cosas? apuntes? Uno, celebro la rentrée
de Daisy Tourné a la escena política. Digo, la celebro primero porque, bueno, ha tenido o tuvo notoriedad durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez y ha estado en un perfil muy bajo durante todo este periodo. Y lo celebro no porque tenga simpatía especial por Daisy Tourné y mucho menos por su gestión al frente del Ministerio del Interior, sino porque ha puesto el dedo en el ventilador, digamos, impulsando un llamado a sala al ministro de Educación, que sabemos que por las disposiciones, digamos, legales del sistema educativo en Uruguay está razonablemente pintado respecto al tema de educación. No, por eso digo que hay más ministros pintados. Pero, digamos, el doctor Ehrlich tiene, desde, digamos, de las atribuciones como ministro, poca incidencia en el tema educativo, y entonces, digamos, es esa cosa loca que tiene el Uruguay, que las autoridades no están en el ministerio para el tema de educación. Y justamente, ¿cómo interpretan ustedes el hecho de que, desde el Frente Amplio, Daisy Tourné, en este caso, promueva la presencia en régimen de Comisión General del Ministro de Educación y Cultura? Ella dice, en general salen informes recortados sobre el tema de educación, se restringen a los resultados de las pruebas PISA, el funcionamiento de un liceo o una escuela. Queríamos abrir la visión, que se informara todo lo posible sobre la situación actual, sobre lo bueno y lo crítico que pueda haber, dijo. Es que por eso la elogio, porque está diciendo, vamos a tener un debate. En una de esas, en el debate con el propio ministro Ehrlich, el país empieza a repensar su organización institucional, que fue agravada por el gobierno de Tabaré Vázquez. Claro, pero hoy temprano el senador Lacalle mostraba su sorpresa por esta iniciativa y decía, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. Dice, tiene tantos flancos débiles el tema educativo, entonces nosotros vamos a tener que decir. Por eso como dijo. que lo veía como el riesgo de que esto fuera en realidad un gol en contra. No creo, no sé. Digo, ahora, ya que hablabas tú de pelotas picando, sí, como que acá Daisy Tourné le estuviera regalando otra pelota frente al arco a la oposición. Daisy Tourné ha hecho otras declaraciones recientemente. Y ha hecho otras declaraciones recientemente, Daisy Tourné. Y Daisy Tourné ha dicho que no aspira a ocupar otra banca en la Cámara de Diputados y que, por lo tanto, su carrera política termina en el año 2014. Y entonces no me parece nada desatinado que Daisy Tourné se despida del Parlamento haciendo una interpelación, una convocatoria al ministro para hablar del tema de educación. Me parece un gran acierto. María. El llamado, lo que hace Daisy Tourné, a mí me parece que está muy bien, que es darle una oportunidad al Ministerio de Educación de expresarse en forma integral y organizada, cuando en general las noticias que salen son muy sensacionales, evité decir sensacionalistas, muy sensacionales, pero absolutamente parciales, y a veces de una cosa se hace un mundo a favor o en contra y se pierde totalmente la visión de conjunto. Me parece que más bien la idea de Daisy Tourné debe ser, yo no hablé con ella ni estoy en su pensamiento, pero es natural que sea, basta pensarlo un poco, dar una oportunidad. Y me parece muy bien que se dé una oportunidad, ya que por lo visto hay franquicias en cuanto a recibir ministros. Y es el tema más importante, ¿no? Sin duda. Y es el tema más importante de cualquier país, en cualquier momento. La educación es siempre el futuro. Exacto. Otra cosa que quería decir es, me parece también una oportunidad de explicar, aunque no se haya hecho con esa intención, el tema de la construcción del Banco República. A mí me parece que es obvio y natural, y me extraña que todo el mundo les parezca tan raro, cuando tiene un bellísimo edificio que ocupa una manzana, que es obra del arquitecto Beltroni, el de Cerrito y... el de la ciudad vieja, el Cerrito y Zavala, que es bellísimo, pero que para banco no sirve ahora. Las costumbres han cambiado, la gente no va a ir a ser atendida en esos lugares de mármol hermosísimos, mucho mejor está como espacio para las artes. Y por último quiero decir algo que es de mi experiencia y me parece que es muy importante, que es que esto sirve según el papel que juegue la prensa. Se juega muchísimo en el papel de la prensa, porque la prensa normalmente está afuera, en las comisiones generales, y cada uno sale y da su versión, y aquello parece, yo no sé si se acuerdan de una película que se llamaba Rashomon, en que ocurre un asesinato en el bosque, y cada uno da su versión y son completamente distintas. ¿Y por qué la prensa está afuera? ¿Por qué no puede entrar? En comisión general creo que no puede. Yo tengo la impresión contraria. Pero en general, de todas maneras, a lo que se dedica, a la prensa acá le encanta ponerte el micrófono en la nariz. Entonces le preguntan a cada uno y cada uno da versiones tan abismalmente distintas
que se puede llegar a perder la finalidad informativa. Bueno, Cada uno cuenta lo que dijo él. Es horrible. La comisión general que tienen el secreto es cuando se otorgan venias, nada más. Hay casos en que sí, en que se pide un régimen. Si no, las sesiones son públicas. En algunos lugares se llama comisión general justamente cuando se hace en privado, digamos, sin barras. Pero yo ahí, María, te terciaría un concepto. Yo creo que es obligación de los dirigentes políticos saber manejar con eficiencia, estratégicamente, esa realidad que es la prensa. Lo que no podemos decirle a la prensa que trabaje de determinada manera. Bueno, pero sí. Naturalmente lo que la prensa va a hacer difundir lo que sienta que debe difundir en un país con libertad de expresión. Lo que yo creo que compete a los políticos es ser inteligentes en el manejo de la información para que cada partido tenga un mensaje unificado, claro y contundente, y no caer en esas... yo te diría que en general, más que inteligentes, son vivos. Y la prensa pierde la visión de conjunto. Entonces dice lo que cada uno pensaba ya antes de ese llamado. Dice lo que tenía como idea preconcebida. De esa tensión se nutre el trabajo periodístico. Es decir, las fuentes son siempre interesadas. Claro. Vos fuiste fuente, claro, ¿no? Las fuentes siempre tienen un interés, que es transmitir su versión de los hechos, que es una versión interesada de los hechos. El periodista lo que hace es se nutre de todas esas versiones y trata de construir una versión lo más aproximada posible a la realidad. A veces lo logra, a veces no, partiendo de la base de la honestidad del periodista. Habrá periodistas honestos, habrá periodistas deshonestos, ese es otro tema. Pero parto de la base de que todos esos periodistas que van a ir a ponerle un micrófono o a tomar nota con su libretita, van a tratar de sacar en claro cuáles fueron los argumentos que se manejaron ahí adentro. Yo he visto muchos casos en los que me tocó actuar y no, en que como que ponen poco de su parte, cuentan lo que cada uno cuenta. Y cada uno cuenta... Pero para eso el político hace su juego, el periodista tiene que hacer bien su trabajo. Bueno, eso es lo que digo, que hace poco. ¿Volvemos al fondo de la cuestión? Al fondo de la cuestión. Yo no hablé al final del fondo de la cuestión. Dale. No, yendo al tema de la educación, a mí me parece, no creo que Daisy Tourné haga este llamado por motus propio. No me cabe duda de que es parte de un acuerdo partidario. Me parece sin duda que debe tener que ver con la estrategia que en determinado momento se manejó desde el gobierno de, bueno, vamos a defender nuestros logros en materia de educación porque consideramos que se está comunicando mal lo que hemos hecho, ¿no? Es algo que se ha manifestado desde el gobierno, y creo que esta es parte de esa estrategia, es decir, pretender explicar qué es lo que se ha hecho en materia de educación. Que es uno de los grandes temas de Uruguay, del presente y del futuro, no me cabe la menor duda de que es uno de los grandes temas que tenemos que cambiar, que seguimos, no por culpa de un gobierno en particular, pero seguimos viviendo en un régimen educativo del siglo pasado y tenemos que cambiar para el siglo XXI. Y bueno, y ese debate nos lo debemos todos los uruguayos. También es cierto que en momentos donde otros temas se han ido por suerte resolviendo, la educación ha ido quedando relegada y se ha convertido en ese gran tema, ¿no? Pero también es cierto que esos otros temas ya por suerte no están en el tope de la preocupación de la gente, como por ejemplo el tema del salario, el tema del dinero, ¿no? Trabajo. No, yo iba a hacer un comentario cortito. Hay dos directores nacionales que salieron a hacer el trabajo de pichicho, que se llama. Es decir, el trabajo de morder garrones, haciendo comentarios en contra de la oposición desde la posición gubernativa. Y uno de ellos es muy pintoresco, es un organizador de caravanas, y dice que convocar a los ministros en verano banaliza el tema político y lo transforma en un estado circense y de espectáculo que no genera una discusión productiva que le pueda servir al país. Realmente que este señor siga dirigiendo los casinos del Uruguay muestra que estamos en una ruleta. Desde la audiencia hay mucha participación a propósito del tema que veníamos charlando, pero elijo en particular este mensaje, que es una pelota picando para algunos de ustedes. Alfredo de la Aguada hace años se pregunta qué se necesita para que en nuestro Parlamento se discuta cómo
en el Reino Unido o en España. O sea, que se pase al frente y se argumente. No como acá, en donde los sillones atrofian argumentos. Está bueno, ¿eh? Buena la imagen, ¿no? Es decir, que sentarse en esas poltronas no ayuda a debatir bien. El tema de las poltronas del Senado da para toda una polémica, ¿no? Son demasiado confortables, ¿no? Sí, provocan somnolencias. Son casi divanes. No, provocan somnolencias y hay testimonios gráficos que lo... Son lindas. Está bien. Es discutible que sean cómodas. Son muy bonitas, muy hermosas, son muebles muy finos. Lo que sí es raro es que colocan son cómodas, no te diría. Lo que es raro, lo que seguro nunca es que me senté, pero... colocan a los legisladores en una posición extraña, ¿no? pero más cercana al descanso que a la concentración. Después hay un tema cultural, ¿no? Hay un tema cultural en Uruguay y en general en América Latina de esos largos discursos, ¿no? Esa tradición de largos discursos para que quede en las actas, ¿no? Y que después, años después, mis nietos lo lean lo que yo dije. Y por ejemplo, yo he participado como periodista de debates en los que ya se sabe el resultado. Mucho, todos hemos y es decir, pero bueno, decí tu argumento y no repita, no se escuchan entre ellos, ¿no? Uno va y repite lo mismo Darío, que el anterior. Creo que eso es algo que debemos corregir. Eso tiene que ver con el sistema educativo también. ¿Cuántas veces? Repite lo que dijeron ellos mismos. Lo que dijeron ellos mismos. Yo siempre me pregunto, porque lo he visto en otros sistemas de educación. De uno. ¿Cuántas veces te plantearon durante tu educación secundaria para decir un comienzo de la elaboración? Es decir, deme 5 argumentos por los cuales está usted a favor de esta teoría y a favor de esta otra. Usted debe poder ponerse a pensar. Jamás te lo plantea. Tiene que ver con lo educativo. Acá la educación te enseñan a llenar cuartillas, ¿no? Hábleme sobre la batalla de las piedras. Tengo que llenar 42 hojas de la batalla de las piedras, cuanta más llene mejor. Y eso es algo cultural. En otros sistemas educativos te hacen preguntas concretas. No todos los profesores. Yo he tenido profesores que lo vayan dejando atrás. Por escribir demasiado o por hablar pavadas, le han hecho perder exámenes. Yo crecí en ese sistema educativo y recuerdo que para mí era un problema, porque aparte, hasta hoy en día, me gusta ser concreto y es realmente un problema. Pero lo cierto es que en algún momento podría pensarse en modificar el reglamento que rige las interpelaciones, ¿no? En Uruguay son soporíferas. Son kilométricas. Es un atentado a la opinión pública que trata de no seguirlas. aportando nada. Porque en realidad uno compite con la columna, por decir algo. Claro.